Buen día. Hoy voy a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales exactas. Si ustedes observan, tengo aquí ya la ecuación diferencial. Entonces, el ejercicio consiste en determinar cuál es el valor de n de x de y. Es decir, de una de las derivadas parciales de la ecuación diferencial. Luego de encontrar este valor, por eso si ustedes observan, hay un signo de interrogación aquí, luego de encontrar este valor, voy a resolver y a determinar la solución general de esa ecuación. Entonces, para aquello primero vamos a analizar la ecuación diferencial y observamos que un término de la ecuación tiene que ver con el m de x de y por teorema con su respectivo diferencial de x y pues el n de x de y, que es en este caso el factor, ¿verdad?, que me faltaría para completar la ecuación diferencial exacta. Entonces, por teorema sabemos también que m de y es igual o debe ser igual a n de x. Pero yo no tengo el valor de n de x. Entonces, de esta misma expresión, ¿sí?, determino que n de x va a ser igual al valor de m de y por ecuación, al valor de m de y, que quiere decir a este valor de m de x de y, derivado con respecto a y. Por lo tanto, n de x va a ser igual a esta expresión derivada con respecto a y. Derivo entonces el primer término y al derivar el primer término con respecto a y, tendríamos nosotros x a la menos 1 medio no tiene nada que ver con y, por lo tanto sale x a la menos 1 medio. ¿Qué me queda? La derivada de y a la 1 medio con respecto a y. Por teorema, bajo el 1 medio, multiplico por y elevado a la 1 medio menos 1, que esto viene siendo y elevado a la menos 1 medio. Entonces ya tengo la derivada del primer término, más tengo el siguiente término, x sobre x al cuadrado más y. Como voy a derivarlo con respecto a y, x, que no tiene que ver con y, sale. ¿Qué me quedaría aquí? 1 sobre x al cuadrado más y. Que eso yo lo puedo expresar tranquilamente como un x al cuadrado más y elevado a la menos 1. Que al derivarlo, porque eso sí tiene que ver con y, al derivarlo bajo el menos 1, lo multiplico por la misma potencia disminuida en 1, x al cuadrado, más y, elevado a la menos 1 viene siendo menos 2, por la derivada de, por regla de la cadena tengo que derivar la base, entonces la derivada de la base con respecto a y, ojo, es igual a 1, es decir que el término queda tal y cual. Por lo tanto, si yo quiero expresarlo de otra forma, o si yo quiero ordenarlo, ¿sí?, voy a tener lo siguiente, 1 medio, n de x igual a 1 medio, por x elevado a la menos 1 medio, por y elevado a la menos 1 medio, más por menos es menos x sobre, ¿sí?, exponente negativo, luego transformo a exponente positivo, x al cuadrado más y, todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo en este momento? Tengo mi n de x, ¿sí?, y para poder encontrar mi n de x de y, lo que debo hacer es, a este factor, o lo que he conseguido, debo integrarlo, ¿sí?, debo integrarlo con respecto a x. De tal manera que la función que voy a obtener aquí, sí va a ser mi función n de x de y. ¿Sí? N de x de y, entonces me toca integrar todo este término para que no me altere la expresión con respecto a x. Y al integrarlo con respecto a x, ¿qué es lo que voy a tener? En el primer término tenemos lo siguiente, 1 medio por x a la menos 1 medio por y a la menos 1 medio. Todo lo que no tiene que ver con x pasa a ser una constante. Por lo tanto, el 1 medio sale, y a la menos 1 medio también sale y me quedaría con la integral de x a la menos 1 medio. La integral de x a la menos 1 medio es un teorema básico, ¿sí?, una propiedad básica, una propiedad fundamental, que me quedaría x elevado a la menos 1 medio más 1. Menos 1 medio más 1, esto es 1 medio. Todo esto sobre 1 medio, ¿verdad?, menos la integral del segundo término con respecto a x. Si es la integral del segundo término con respecto a x,
Si ustedes pueden observar, en esta integral tenemos un cambio de variable. Ese cambio de variable va a estar determinado por el valor de u, y u va a ser igual a x al cuadrado más y. Si u es igual a x al cuadrado más y, la derivada de u va a ser igual a 2x con respecto a x. ¿Qué me faltaría para completar mi diferencial? Un 2. Y para que no me altere, lógicamente, tengo que multiplicarlo por 1/2. Quiere decir que aquí voy a tener menos 1/2, ¿verdad? Por la integral de du, porque ya tengo completo mi diferencial, por la integral de du sobre x al cuadrado más y es u al cuadrado. Entonces, seguimos resolviendo y en este caso n de x de y va a ser igual, ¿sí? En el primer término se simplifican los dos y me quedaría x a la 1/2 multiplicado por y a la menos 1/2 menos 1/2 de la integral de du sobre u al cuadrado, que esto es u a la menos 2. U a la menos, la integral de u a la menos 2, ¿verdad? Es igual a u a la menos 2 más 1, u a la menos 1. ¿Cuánto vale u? U vale x al cuadrado más y. Todo esto elevado a la menos 1. Y todo eso sobre menos 1. Más la constante de integración. En este caso, como no estoy encontrando en este momento la solución, sino el factor n de x de y, pues sí la debo llamar como constante de integración y no como una función arbitraria, para diferenciarlo, ¿no? Quiere decir entonces que mi n de x de y estaría expresado por x a la 1/2 multiplicado por y a la menos 1/2, menos por menos es más 1 sobre 2 que multiplica a x al cuadrado más y, más la constante de integración. De esta forma he encontrado ya mi n de x de y. He encontrado mi n de x de y. Entonces, vamos a borrar la pizarra. Me voy a quedar con este factor de n de x de y. Quiere decir entonces que yo tengo acá mi factor m de x de y. Voy a ubicarlo con color negro. El nuevo factor n de x de y, que es x a la 1/2 por y a la menos 1/2 más, por y a la menos 1/2 más 1 sobre 2 multiplicado por x al cuadrado más y, ¿sí? Que es el factor que nos resultante, más la constante de integración, todo esto por el diferencial de y eso es igual que 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos encontrado el valor de n de x de y. Entonces, si yo ya he encontrado el valor de n de x de y, ahora yo ya puedo encontrar la solución general de esa ecuación diferencial exacta. Y es más, el enunciado nos decía pues que debemos determinar el valor de n de x de y para saber si la ecuación es exacta. Por lo tanto, el primer paso para encontrar su solución es saber si la ecuación diferencial es exacta o no es exacta. Entonces, tenemos ya el valor m de x de y. Por teorema debemos encontrar m de y. Es decir, debo derivar parcialmente mi m de x de y con respecto a y. Y al derivarlo con respecto a y, sale x a la menos 1/2, que no tiene nada que ver con y me queda y a la 1/2. Baja el 1/2 y me quedaría multiplicado por y a la 1/2 menos 1, que esto sería menos 1/2. Más el segundo término con respecto a y. Al derivar el segundo término con respecto a y, sale la x, lógicamente, me quedaría x al cuadrado más y, todo eso elevado a la menos 1. Quiere decir que baja al menos 1, ¿sí? Baja al menos 1 y tendríamos que derivar con respecto a y, x al cuadrado más y, como es una potencia, menos 1 es menos 2, y la derivada de y con respecto a y es 1. Es decir, que puedo expresar mi m de y, lo puedo expresar como 1/2 por x a la menos 1/2 por y a la menos 1/2
menos x sobre x al cuadrado más y, todo esto elevado al cuadrado. Entonces he encontrado mi valor, sí, he encontrado el valor de m de y. Ahora vamos a ver el valor de n de x de y, pero la derivada parcial de n de x de y. Entonces decíamos que por teorema la derivada parcial de este factor sería n de x. Para diferenciarlo vamos a hacer el otro color, n de x. En este caso voy a derivar mi n de x de y que encontré anteriormente, ¿sí? Lo voy a derivar todo con respecto a x. Es decir, que el primer término sale y a la menos 1 medio, por ser una constante. Y me queda x a la 1 medio. La derivada de x a la 1 medio baja al 1 medio, me quedaría x elevado a la 1 medio menos 1, que viene siendo x a la menos 1 medio, ¿verdad? Más, en el segundo término, estaríamos hablando pues, si voy a derivar con respecto a x, sale el 1 medio, porque es una constante, me quedaría 1 sobre x al cuadrado más y. Como esto tiene que ver con x, lo puedo expresar como una potencia, y encontraría la derivada de una potencia. Baja al menos 1 entonces, baja al menos 1, y me quedaría pues la derivada de x al cuadrado más y, menos 1 viene siendo menos 2, ¿verdad? X al cuadrado más y elevado a la menos 2 por, como es con respecto a x, por 2x. Entonces, quiere decir que mi n de x va a ser igual a 1 medio multiplicado por x elevado a la menos 1 medio por propiedad conmutativa por y a la menos 1 medio, más por menos es menos, los dos se simplifican, podemos simplificar los dos, ¿verdad? Los números 2, y tendríamos entonces arriba un x y sobre x al cuadrado más y, que está como exponente negativo, lo expreso como exponente positivo. ¿Y qué pasa? Comparamos el valor de m de y con el valor de n de x. Y si nos damos cuenta, las dos derivadas parciales son iguales. Por lo tanto, m de y es igual a n de x. Esto quiere decir que la ecuación diferencial es una ecuación exacta. La ecuación diferencial es una ecuación exacta. Entonces, sirvió el procedimiento que nosotros hicimos en principio de encontrar el valor de n de x de y. Y una vez encontrado el valor de n de x de y, determinamos la exactitud de la ecuación diferencial. Ahora, una vez que ya encontramos la exactitud, ya determinamos que la ecuación diferencial es exacta, ahora pues nos toca encontrar su solución. Entonces, para encontrar la solución de la ecuación diferencial exacta, debemos elegir cualquiera de los dos factores m de x de y para seguir el procedimiento. Entonces, yo puedo elegir el m de x de y o la función m de x de y. No la vamos a expresar como función, vamos a expresarla como m de x de y. M de x de y va a ser igual a ¿qué? M de x de y, que sabemos que es esto, ¿no? Y a la 1 medio multiplicado por x a la menos 1 medio más x sobre x al cuadrado más y. Entonces, si yo voy a encontrar mi valor, mi función solución, por teorema sabemos que debemos integrar. Y al integrar, tendríamos que integrar ambos miembros con respecto a x. ¿Por qué? Porque esta es la derivada parcial de m con respecto a x, ¿verdad? Entonces, para que no altere la expresión, todas las dos deben ser integradas con respecto a x. Por lo tanto, la nueva función que yo quiero aquí, la nueva función que encuentro, va a ser igual a la integral de cada uno de los términos con respecto a x. Y la integral de este término con respecto a x sale y 1 medio, y elevado a la 1 medio, me quedaría la integral de x a la menos 1 medio. Y esta integral de x a la menos 1 medio, ¿verdad? Es pues un teorema básico, una propiedad básica, la integral de una potencia. ¿Qué me quedaría entonces? Por x elevado a la menos 1 medio más 1, que es 1 medio, y todo esto sobre 1 medio. ¿Sí? Menos 1 medio más 1, x elevado a la 1 medio sobre 1 medio. Más. Tenemos acá el otro factor, x sobre x al cuadrado más y.
Ya hicimos aquello, encontramos también una integral, un procedimiento similar, ya lo hicimos. X sobre x al cuadrado más y. Habíamos dicho que u es igual a x al cuadrado más y. De la derivada de u es igual a 2x, ¿verdad? Con respecto a x. Entonces quiere decir que ya tenemos completo debemos completar el diferencial con un 2 y para que no nos altere debemos dividirlo para un medio. Entonces, ¿qué tendría? La más un medio por la integral, ¿verdad? La integral de du, porque ya está completo, sobre u, ¿verdad? Sobre u, pero recuerden que esta u que teníamos aquí, ¿verdad? Quedaría la integral de du sobre u, sí, muy bien. Quedaría la integral de du sobre u, es el valor de u. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Que esa función va a ser igual a ¿qué? Podemos expresar esto como 2, ¿verdad? 2 multiplicado por y a la u medio por x a la u medio más u medio de la integral de du sobre u. Y la integral de du sobre u, ¿a qué es igual? Al logaritmo natural de u. Logaritmo natural de u. ¿Y u qué es? El valor de u es x al cuadrado más y. Entonces aquí sí, como es mi función solución la que estoy encontrando, aquí sí debe ser sumada más la función arbitraria o la constante arbitraria, que decido llamarla g de y. Para que sea función arbitraria necesariamente tiene que llamarse g de y. Siguiendo el teorema, esta es mi supuesta función solución. Vamos a dejarla ahí de forma tentativa. Pero debemos demostrar que esta función derivada con respecto a y debe ser igual a ¿qué cosa? Debe ser igual al n de x de y, porque así lo indica el teorema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a derivar la función f que está aquí, la vamos a derivar con respecto a y. Y al derivarla con respecto a y, sale el 2 como una constante, sale x a la u medio porque es una constante, y me quedo con la derivada de y a la u medio con respecto a y. Entonces baja el u medio, ¿verdad? Y me quedaría y elevado a la u medio menos 1, que esto es y elevado a la menos 1 medio, más 1 medio, ¿sí? Si observamos nosotros, el segundo factor es 1 medio logaritmo natural de x al cuadrado más y. ¿Tiene que ver con y? Sí. Entonces, el 1 medio sale, por ser una constante, la derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre la base del logaritmo natural, que en este caso es x al cuadrado más y. Por regla de la cadena tengo que derivar lo que está aquí, pero con respecto a y, que eso es igual a 1. Más la prima de y. Sería más la prima de y. Aquí tranquilamente puedo simplificar y puedo decir que mi f de y en este caso, mi f de y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a x a la u medio multiplicado por y a la menos u medio, ¿sí? X a la u medio por y a la menos u medio más 1 sobre 2 que multiplica x al cuadrado más y, ¿verdad? ¿Sí? Más la prima de g de y. Si yo comparo, ¿sí? Si seguimos el teorema y comparamos, entonces, ¿qué dice el teorema? Que f de y debe ser igual al n de x de y. Veamos si es igual. Y si no es igual, pues debemos completarlo, ¿no? Veamos el primer término, x a la 1 medio por y a la menos 1 medio. El primer término es igual. El segundo término, 1 sobre 2 por x al cuadrado más y. Y el tercer término, que es una constante. Entonces, a simple vista vemos que los dos términos se parecen. Pero ¿qué pasa aquí? Que g' de y, ¿sí? Para completar mi n de x de y, g' de y debe ser igual a esta constante. Por lo tanto, ¿sí? De aquí mismo tenemos que g' de y es igual a la constante. Porque recuerden ustedes que f de y debe ser igual a n de x de y. ¿Sí? Si comparamos en este momento, no son iguales.
Serían iguales si G' de Y es C. O sea, lo completaría con una C. Por lo tanto, G' de Y es igual a C. G' de Y es igual a una constante. Y para encontrar el verdadero valor de G' de Y, pues lógicamente sabemos nosotros que debemos integrar. Y al integrar, tenemos el valor de G de Y. G de Y va a ser igual. Recuerden que si es G de Y es por la derivada de Y. La integral de C, que prácticamente sale C por ser una constante. Sale C por ser una constante y me queda la integral de Y, que es Y. Más la constante de integración, que es la constante K. Entonces mi función solución, ¿sí?, que ya la habíamos encontrado anteriormente, esta función solución, que ya la habíamos encontrado anteriormente, ya está, ¿sí?, ya tiene el valor del G de Y. Ya tiene el valor del G de Y. ¿Cuál es el valor de G de Y? Es CY más K. Y esta sería mi función solución general de la ecuación diferencial exacta. Para comprobar, ¿sí?, eso le dejaría a ustedes un trabajito, es demostrar que esta función solución general, ¿sí?, forma parte de la ecuación diferencial exacta. Es decir, para saber si está bien resuelta mi ecuación diferencial, yo tendría que derivar esta función solución general con respecto a x y obtener este valor, este m de x de y de origen. Tendría que derivar esta función solución que encontré con respecto a y obtendría mi n de x de y. Y de esa manera demuestro que esa es la función solución. Y de esa forma también demuestro que todo el procedimiento está bien hecho.